Bienvenidos a Bucear la Astrología, un podcast de Sebastián Bru. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos al 13º episodio de este podcast que se llamaba Mercurio en Directo y ahora se llama Bucear la Astrología. Yo soy Sebastián Bru y esto es parte de Espacio Interior Astrología. Hoy vamos a trabajar con los aspectos astrológicos en nuestro diccionario de astrología y vamos a abrir el tema del día, que es la salud. ¿Qué relación hay entre astrología y salud? ¿Cómo mira la salud la astrología? ¿Qué piensa la astrología de la salud? Para empezar a trabajar con este tema voy a abordar un poquito del contexto. Estamos en un momento en donde las disciplinas holísticas y las miradas holísticas están bastante generalizadas y hay muchas disciplinas que hablan de, digamos, la parte más sutil y más invisible de los síntomas físicos. De hecho, hay disciplinas específicas que se dedican a decodificar lo que quiere decir un síntoma. Es un contexto que es interesante porque logra acertar un poco en este componente múltiple que tienen las enfermedades, en este componente como tan complejo que tiene el cuerpo humano, donde hay un entrelazamiento muy profundo entre una parte material y física y una parte metafísica. Así como hay un gran acierto o muchos elementos muy interesantes en estas épocas que tienen que ver con esas miradas holísticas, también hay veces en donde se generan discursos que tienden a buscar algo muy completo, a dar una resolución, a querer ir a salvar algo o a solucionar algo, y desde ahí muchas veces terminan generando una culpabilización, ¿no? Me siento mal porque yo hice tal cosa o tal otra y esto hizo que yo me enferme. Es interesante ir a buscar causas sutiles de las enfermedades, pero hay que ver cómo lo trabajamos para que eso no se transforme en un lugar de culpabilización y en un lugar también en donde se reduzca la enorme complejidad de, justamente, ¿no?, de ser un cuerpo físico con elementos que se alteran desde lo físico y que se transforman desde lo físico, junto con un alma, un espíritu, un mundo emocional. Toda esa sumatoria de cosas hacia una salud integral. Por lo tanto, centrarnos en solo una parte, descartando las otras, puede ser un poco obtuso, tan obtuso como suele ser una medicina alopática que en muchas ocasiones funciona más bien como un simple negocio. Así como vemos un montón de terapeutas holísticos que aciertan mucho al poder ver esta multidimensionalidad, también vemos muchas médicas y médicos que tienen una mirada muy amorosa y mucho más amplia, en donde pueden detectar, che, mirá, acá me parece que hay algo que está excediendo lo físico, estaría bueno que hagas alguna terapia, cómo estás emocionalmente. Pero muchas veces esto que sucede desde una perspectiva empresaria, por decirlo así, no habilita el tiempo y el espacio para poder abrir este tipo de preguntas y este tipo de miradas en los profesionales de la salud. Es interesantísimo el lugar que ocupa la tecnología dentro del campo de la salud porque un sinfín de avances tecnológicos permiten no solamente evitar la muerte, sino mejorar significativamente la calidad de vida de un montón de personas, pero tiene este mismo revés de lo que acabo de mencionar, que muchas veces esto se transforma en un negocio. Los desarrollos tecnológicos en general buscan una sustentación económica. Se avanza en ese ramo de la tecnología porque es un buen negocio. Entonces, si hay avances tecnológicos en la salud es porque hay algo del orden del negocio. No sé cómo se resuelve esto, pero sí me parece interesante poner sobre la mesa distintas cuestiones que van a aparecer atravesando la salud desde un lugar de contexto. En ese contexto, la salud también se va a pensar desde modos muy diferentes y es interesante ver desde dónde nos paramos para pensar la salud. Podemos pensar la salud como la ausencia de enfermedad y podemos buscar atacar las enfermedades enfrentando un problema, ya sea con homeopatía, con alopatía o con la técnica que fuera, enfrentando eso o poniéndome contra ese síntoma físico. O podemos pensar, así como a grandes rasgos, ¿no?, dos grandes posicionamientos, o podemos pensar que ese síntoma está expresando algo que hay que escuchar y que hay que ver cómo se aloja de una forma un poco menos costosa para el cuerpo. Desde una perspectiva astrológica voy a empezar diciendo desde dónde miramos en la carta natal para ver temas de salud. Es un lugar bien técnico y bien pequeñito. Es interesante ver qué pasa en la casa 6
dentro de la carta natal, y en general el signo de Virgo también nos puede aportar alguna información. En Virgo va a aparecer la restricción desde la falta de salud o desde los desequilibrios, trayendo esto una restricción que el yo registra frente a la cual de algún modo u otro reacciona. Entonces mirar la casa 6, mirar los planetas que están en tránsito por esa casa, mirar la casa 6 de una revolución solar, puede aportarnos información sobre los temas de salud que estén apareciendo. En general, lo que también podría traer desde acá, desde mirar la casa 6 y desde mirar a Virgo, es que hay algo en la salud que tiene que ver con un sistema que funciona bien. Cuando el cuerpo está saludable, es un sistema que funciona bien. Y el sistema del cuerpo humano comprende un montón de subsistemas, ¿no? Como un auto que tiene la dirección asistida y los frenos y la refrigeración y el sistema eléctrico, todos sistemas que se encadenan entre sí para que el auto pueda funcionar y que de pronto si tengo una falla en el sistema eléctrico el auto no me arranca o arranca pero hace cosas raras y no me prende la luz. Bueno, del mismo modo, el cuerpo es una serie de sistemas que se encadenan. Hay algo muy ligado a lo material, a lo concreto, en ese cuerpo físico que se alimenta, que se baña, que se reproduce a sí mismo, ¿no? Las células se autogeneran y se duplican y van muriendo algunas y generando células nuevas. Hay algo bien concreto y bien material en el cuerpo humano que para tener salud es necesario que funcione bien. Esto quiere decir, habrá que tener una alimentación adecuada, habrá que poder tener los nutrientes que hacen falta para la reproducción de esas células, habrá también que evitar ciertas cosas y que buscar asociarse con ciertas otras para poder generar un equilibrio físico, ¿no? Ciertos componentes que necesito sí o sí incorporar a través de la alimentación, ciertos componentes que necesito sí o sí evitar porque son dañinos para esa salud, porque producen un desequilibrio en ese sistema cuerpo. Pero además, encadenado a ese sistema cuerpo material bien concreto, está el cuerpo emocional, que muchas veces se indistingue con el cuerpo físico, están muy solapados y muy pegados. Entonces en muchas ocasiones un síntoma que aparece desde lo corporal va a estar expresando un desequilibrio que tiene su origen en lo emocional. Como también es inevitable sentir ciertas emociones cuando algo nos afecta al cuerpo. Quiero decir, no es que los virus no existan y no sean capaces de provocar una enfermedad, pero también es cierto que van a tener cierto diálogo con un mundo emocional. No es casual que no siempre nos vamos a enfermar con un virus porque simplemente está ahí. A veces nuestro sistema defensivo logra repelerlo y logramos evitar enfermarnos. Entonces, la relación entre este cuerpo emocional y este cuerpo físico es tremendamente profunda y es interesante pensar siempre que aparecen desequilibrios en algo que puede estar funcionando en los dos planos simultáneamente, quizás con preponderancia de uno o de otro, pero que funciona en los dos planos a la vez. Al mismo tiempo también hay algo de un sistema más vinculado con lo mental, ¿no? De esa otro componente más vinculado con lo mental y con lo intelectual, que va a tener que ver con cómo concebimos y con cómo pensamos esto, nuestra alimentación, nuestro estar en el mundo, nuestra relación con el entorno, un montón de cosas que tienen una dimensión conceptual, simbólica, y que también van a alterar nuestra salud. Si yo concibo que tengo que pelear con el mundo permanentemente, mi cuerpo está en un estado de tensión que puede llegar a provocar desequilibrios muy fuertes en la salud. En fin, encadenamientos. Encadenamientos que producen la existencia de un sistema muy complejo como el cuerpo humano. Podemos pensar en la salud entonces como un estado de disponibilidad de esta totalidad, ¿no? De este entramado cuerpo físico, cuerpo emocional, intelectualidad, espiritualidad y alma. Algo que habla de cierto equilibrio, de cierta relación más o menos orgánica y equilibrada entre todos estos planos diferentes. Es interesante porque tendemos a pensar el cuerpo como algo que tenemos y disponemos de ese cuerpo como si fuera un bien, un recurso, una herramienta. Y entonces cuando ese cuerpo se enferma, hay algo como si una herramienta nos fallara y tuviéramos que mandarla a arreglar. Es difícil en nuestra occidentalidad construir una relación con nuestro cuerpo como algo que somos. Es difícil ser un cuerpo. Y es interesante pensar en algo de esto para pensar también en una salud que integre esa dimensión del cuerpo, mucho más ligado a un lugar de identidad y de, más que de propiedad, de existencia, ¿no? Como yo soy este cuerpo.
Desde ahí también mencionaría algo de lo que trae Sueli Rolnik hablando del mundo guaraní, que dice algo así como que para los guaraníes, alma y palabra son dos cosas que están muy relacionadas y siempre piensan las enfermedades, los desequilibrios en la salud, como una disonancia entre la palabra y el alma. Traigo esto para pensar o para proponernos pensar la salud justamente como un desequilibrio, como una disonancia, como un desencuentro entre algo de ese cuerpo con el resto de estos sistemas que mencionaba, un desencuentro dentro del propio cuerpo, un desencuentro dentro del mundo emocional, que al no poder ser tramitado, esto es, al no poder ser dicho de otro modo, se va a expresar a través de esta dimensión física. Esto no quiere decir que siempre que hay una enfermedad le voy a poder encontrar una explicación, y muchísimo menos quiere decir que si le encuentro una explicación esa enfermedad se resuelve. Y bajo ninguna perspectiva quiere decir que yo puedo ser el culpable de tener una enfermedad. Pero sí es interesante pensar en esto que expresa una enfermedad. Y también es interesante pensar esta búsqueda de la salud como algo que nos lleva un poquito más allá de la propia individualidad y nos permite encontrarnos con un mundo. Tener un cuerpo saludable, tener un sistema emocional, físico, anímico, mental, alma saludable, va a incluir cierto entrelazamiento con nuestro entorno de una forma más o menos orgánica. Y en nuestro tiempo, entrelazarnos con nuestro entorno es dialogar también con un montón de cosas que están desequilibradas, que son desequilibrantes y que son dañinas. Digo, es interesante pensar en las raíces emocionales del cáncer, pero vivimos en un mundo regado con glifosato. No quiero agotar una explicación ni la otra, ni todo el cáncer tiene que ver con el glifosato, ni todo el cáncer tendrá que ver con raíces emocionales. Es interesante pensar en las dos variables, porque justamente dan cuenta de la complejidad del asunto de la salud en nuestros tiempos modernos. La búsqueda de la salud, asimismo, me parece que es una búsqueda que funda un mundo, que funda un pueblo. Para cerrar este pequeño segmento y estas pequeñas observaciones sobre la salud, les voy a leer un pedacito de un texto de Deleuze, de Crítica y Clínica, en donde dice, el escritor, como tal, no está enfermo, sino que más bien es médico, médico de sí mismo y del mundo. La literatura se presenta entonces como una iniciativa de salud. La salud, como literatura, como escritura, consiste en inventar un pueblo que falta. Gracias por su sintonía. Seguimos con la sección del diccionario astrológico. Apuntes para un diccionario astrológico. Bueno, podemos pensar los aspectos astrológicos como una relación entre los diferentes planetas, una forma de un lazo, algo que los liga, que los vincula. No es lo mismo que un planeta esté en aspecto con otro planeta que no lo esté. Los planetas, fundamentalmente, podríamos referirlos como funciones psíquicas, funciones emocionales. Un planeta habla de una función. La función de este planeta se desarrolla de un modo si está en aspecto con otro planeta que es a su vez otra función. Si estas dos funciones están entrelazadas, se van a desarrollar de un modo, van a tener cierta particular forma de suceder, y en la forma de suceder de esta función va a ser diferente cuando no se dan estos aspectos, cuando no están relacionados entre sí los diferentes planetas. No voy a desarrollar acá cuáles son las condiciones para que se den los aspectos o de qué se trata técnicamente que dos planetas estén en aspecto, sino simplemente qué es lo que trae a nivel concreto en la experiencia como elemento astrológico que dos planetas estén en aspecto. Entonces esto sería, por ejemplo, la función de la luna vinculada con el cuidado va a ser distinta si está relacionada a su vez con la función de Marte, por ejemplo, aparecer o ir al encuentro de algo. Un aspecto de Marte y la Luna nos va a traer cierta información, va a hacer que la función de estos dos planetas cambie y sea diferente que lo que sería si no estuvieran en aspecto. Y a su vez hay diferentes tipos de aspectos. Hay aspectos que son más armónicos, más orgánicos, más dulces,
más disfrutables, y hay aspectos que son más tensos. Los aspectos armónicos van a hacer que esos dos planetas, a grandes rasgos, se nutren entre sí, se faciliten esa función. La función de un planeta va a funcionar de un modo agradable o armónico para la función, para el modo en el que se cumple la función del otro planeta. Quizás las funciones en sí son discrepantes, pero el modo de suceder es armónico entre sí. Los aspectos armónicos ponen en relación a dos planetas que están en el mismo elemento. Un planeta en un signo de agua se relaciona con otro planeta en otro signo de agua, en un signo diferente de agua. Esto es el famoso trígono, cuando dos planetas están en el mismo elemento, aunque sean diferentes signos. Por ejemplo, Marte en Cáncer haciendo un trígono con Plutón en Escorpio. Son dos planetas que tienen entre sí un aspecto armónico. La función de estos dos planetas se va a estar dialogando armónicamente. Marte le va a aportar armónicamente una información, una transformación a la función de Plutón, y la función de Plutón también va a modificar armónicamente la función de Marte. Los aspectos tensos son los aspectos rojos y van a relacionar planetas que están en la misma cruz. ¿Qué son las cruces? Bueno, dentro de la astrología hay 3 cruces. Está la cruz de los signos cardinales, de los signos fijos y de los signos mutables. El principio de las cruces son los opuestos. Todo signo astrológicamente tiene necesariamente un opuesto. ¿Por qué? Porque el mandala astrológico es un círculo. Entonces, en cualquier punto que vos te pares de un círculo, vas a tener una vereda enfrente, ¿no? El círculo dobla, y entonces yo frente a mí tengo un punto opuesto. En cualquier punto del zodíaco que nos paremos, vamos a estar parados en un signo, paradas en un signo. Y en la vereda de enfrente nos vamos a encontrar con otro signo que es opuesto. A su vez, en las otras 2 esquinas, por decirlo así, nos vamos a encontrar con otro par de opuestos. Entre estos 2 pares de opuestos se arman las cruces. Por ejemplo, la cruz cardinal está hecha por 4 planetas: Aries, Libra, Cáncer y Capricornio. Son 4 signos que son los 4 signos cardinales. Y entre ellos van a tener todos aspectos tensos, aspectos rojos. La cuadratura entre Aries, Capricornio y Cáncer, entre Libra, Capricornio y Cáncer, y la oposición entre Aries y Libra y entre Cáncer y Capricornio. Estos 2 aspectos son básicamente los aspectos tensos. Entonces tenemos 2 clases de aspectos. Si 2 planetas están relacionados de un modo armónico, lo que se van a aportar es una cosa, y si están relacionados a través de aspectos tensos, lo que se van a aportar es otro modo, otra cosa, ¿no? Se van a aportar algo, pero de otra forma. Desde un lugar de correrse, de transformarse, de incomodarse, de invitarse a la maduración. Para tener una imagen un poquito más gráfica de esto, les voy a invitar a que imaginen un escenario y que pongan arriba de ese escenario un actor musculoso. Un actor muy grande, musculoso, muy fuerte. Imagínense a ese actor en escena solo. Véanlo, pónganlo ahí. Ahora imaginen que ese guerrero que está solo empieza a ver entrar en la escena una madre. Vamos a ubicar dentro del escenario esa madre. Vamos a ver qué pasa si esa madre se pone al lado del guerrero. ¿Cambia la imagen? ¿Es diferente la escena? Vamos a ubicar ahora en un lugar, en un extremo del escenario, a este guerrero, y en el extremo opuesto a esa madre. ¿Es diferente ahora lo que se siente, lo que se percibe en esta imagen? Vamos a imaginar de nuevo que el actor musculoso se queda solo. De nuevo la madre ahora se fue y él está solo. Tenemos a este guerrero solo en el escenario. Imaginen ahora que entra en la escena una bailarina, hermosa, delicada y dulce. Un guerrero y una bailarina. Imaginen que esa bailarina se pone enfrente del guerrero. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ven? Esto es lo que trae los aspectos, esta modificación, esta transformación. El guerrero sigue siendo un guerrero, pero no es lo mismo si está pegado a una madre, si tiene enfrente a una madre o si tiene enfrente a una bailarina. La escena cambia, cambia sustantivamente. Este es el nivel de transformación o de intervención que tienen los aspectos
dentro de una carta natal. Mencionaba hace unos momentos la función lunar y la asociaba con otras funciones. Quizás sea uno de los lugares en donde más claramente podemos entender la diferencia que hace la presencia o ausencia de un aspecto. Para poner un ejemplo, imaginaría una luna en Cáncer, muy dulce, recibiendo una contención, un afecto muy grande, necesitando todo ese afecto y esa contención, con una madre amorosa y presente, que tiene un aspecto de oposición con Marte. Esa oposición con Marte aporta a esta función lunar algo muy particular, porque en esa oposición Marte lo que va a aportar es una agresividad, una violencia, un registro de me están imponiendo cosas. Sí, me abrazan, qué lindo, yo necesito este abrazo, esta sopita caliente, pero la sopa de pronto está demasiado caliente. Y me tengo que terminar todo el plato porque si no hay algo que, un castigo posible. Temo una violencia que recaiga sobre mí. Hay algo muy polar también en donde o estoy en este lugar dulce y amoroso o estoy padeciendo esta violencia y esta agresión de lo marciano. Podríamos pensar también a esta luna, muy hermosa, muy delicada y muy armónica, en una cuadratura con Saturno. Ese aspecto, esa cuadratura, es el aspecto más violento y tenso que hay, es el aspecto más agresivo. Imaginemos la cuadratura como ir caminando por una calle y que de pronto al llegar a la esquina un viento muy fuerte nos haga girar, nos haga dar vuelta. Imaginemos la cuadratura como ese punto en donde si el círculo continuara derecho, no sería un círculo sino una recta. Ahí en las cuadraturas está la esquina del círculo. Ahí el círculo necesita doblar. Si estaba yendo hacia abajo, necesita empezar a ir hacia arriba. Si estaba yendo hacia adentro, necesita empezar a ir hacia afuera. Si estaba yendo hacia la izquierda, necesita empezar a ir hacia la derecha. Este es el punto en donde hay una inflexión. Sin esa inflexión, no hay círculo. Y esto es lo que trae una cuadratura. Entonces a esta luna, pongámosla ahora en Piscis, en donde todo es ilusión, fantasía y me quiero quedar para siempre en esta infancia dulcísima y pacífica. Bueno, le sumamos la cuadratura con Saturno y de pronto en esa infancia dulcísima y pacífica tenemos un montón de sufrimiento y de dolor. Puede haber una madre muy buena, pero hay un padre que ya sea por presencia o por ausencia va a generar mucho ruido y mucho dolor en este adentro. Los aspectos entonces nos invitan a encontrarnos con la dimensión más profunda, amplia y compleja del universo astrológico. Ninguno de los planetas va a funcionar solo, aislado de los demás. Ninguna de las funciones emocionales funcionan aisladamente, sino que están entrelazadas. Esos entrelazamientos a veces arman dibujos muy hermosos, muy maravillosos y muy significativos por sí mismos. Pero siempre en ese entrelazamiento se da algo parecido a lo que hablábamos en la primera sección de este podcast. Ninguno de los sistemas del cuerpo funciona independientemente. Ninguna de nuestras funciones emocionales puede suceder aislada de las demás. Todas nuestras funciones emocionales están entrelazadas entre sí. Con los aspectos astrológicamente lo que vamos a poder ver es a dónde hay tensiones y armonías que nos permitan de alguna forma u otra dar cuenta de cómo, subjetivamente, vamos a entrelazar estas funciones. Cuando imaginábamos a este guerrero pegado al lado, a esta madre, estábamos pensando en una conjunción. Cuando hay una conjunción lo que sucede es que hay dos funciones que se confunden. Otra cosa súper interesante que nos permiten los aspectos es poder dar cuenta de las diferentes funciones en su particularidad de modo abstracto, que a su vez en lo concreto y en la experiencia real vamos a encontrarnos con cómo estas funciones diferentes no pueden suceder sin estar ligadas las unas con las otras. Considerar los aspectos entre los planetas nos permite entonces llegar a entender en su realidad más concreta el funcionamiento de los diferentes planetas y cómo los vamos a vivir en la experiencia realmente propia. Es ahí en donde terminamos de entrar en la complejidad del lenguaje astrológico. Por eso genera este aprendizaje de los aspectos mucha resistencia y mucha dificultad, porque implica entrar en otra escala, en otro modo. Es equivalente a lo que sucede cuando terminamos de aprender a hablar un idioma
y lo ponemos en práctica. Este es el informe de tránsitos para Espacio Interior y Astrología. Soy Sebastián Bru. Empiezo este informe de tránsitos contándoles sobre algo que ya pasó. Lo primero, mientras estaba grabando, Venus dejó de estar retrógrada, dejó de estar estacionaria y empezó a avanzar directa. Y lo segundo, el 4, Júpiter empezó a retrogradar. También Mercurio la semana anterior. Hay un total de 7 planetas retrógradas. Venimos de hacer una revisión material muy fuerte y ahora el proceso es mirar un poquito hacia el futuro y ver otras posibilidades, otras fuerzas activas con las que ir pudiendo tejer alianzas. Todos estos planetas retrógrados van a invitar a una profunda revisión y va a haber un montón de cosas que pueden estarse conmoviendo en los próximos tiempos. Es lógico que nos enfermemos, que algo se desequilibre, se desordene, se organice, que aparezcan cosas viejas que finalmente necesitemos dejar de patear hacia adelante y poder resolver, darle un tiempo a esa resolución. En especial hoy, que el Sol está en conjunción con Mercurio retrógrado, todos estos procesos que venimos acumulando van a tomar cierto lugar en la conciencia y vamos a poder registrar un poco qué es esto que está necesitando ser procesado y digerido. Esa conjunción del Sol con Mercurio nos permite hacer conciencia también de la necesidad que tenemos de descanso, de trabajar en nuestra salud física, de reorganizar nuestras rutinas de vida. Nos va a permitir hacer consciente la necesidad de un recogimiento y de una introspección. En ese proceso de revisión y introspección podemos encontrarnos con grandes tesoros que nos sirven para ir construyendo, internamente todavía y sin que vea la luz, algo que podrá aflorar cuando Mercurio vuelva a ponerse directo. Este proceso, que muchas veces es resistido y contra el que nos peleamos un montón, es sumamente necesario. Cuando en el tiempo en el que Mercurio retrograda nos damos el espacio para poder también nosotros ir un poco hacia adentro y hacer cierto trabajo de introspección, cuando Mercurio vuelve a ponerse directo, favorece un montón todos los movimientos, las aperturas y las expansiones posibles gracias a ese trabajo de procesamiento. Imaginen una casa que una vez que está ordenada nos permite darnos un gran espacio para la creatividad y la imaginación. El 8 de septiembre vamos a encontrarnos con un trígono del Sol con Júpiter que también está retrogradando, como decía hace un ratito. En este trígono también nos vamos a encontrar con cierta conciencia de aquello que necesitamos limpiar, ordenar, depurar y reacomodar en cuanto a los sentidos de nuestra vida. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué ponemos tanto empeño? Esto que vengo ahorrando hace tiempo, ¿para qué es? ¿Qué recursos necesito tener para poder darme un lugar un poco más orgánico, armónico y deseante, en el mundo? ¿Con qué necesito contar? ¿Hay algo que me esté sobrando? Este trígono puede traer esa conciencia, Júpiter retrógrado puede traer esa conciencia, tanto la conciencia humilde y pequeña de cuáles son los recursos con los que yo necesito contar para poder aparecer, hacer lo que necesito hacer, lo que quiero hacer lo que soy, como también qué recursos me están sobrando, qué tengo retenido que ya no necesite conservar y que me esté sirviendo de lastre, de un peso excesivo que, lejos de permitir, inhibe. Muchas veces incluso algo de lo que podemos registrar con Júpiter retrógrado es estas inhibiciones, donde yo no me estoy permitiendo encontrar un camino que me sacaría de un lugar al que me resisto a abandonar. El 13 de septiembre, Vesta va a ingresar en el signo de Cáncer. No suelo hablar de Vesta cuando hago informes de tránsitos. Es un asteroide que no es tan popular y que yo incorporo muy recientemente y de una forma muy particular a mi vocabulario astrológico, pero ingresando a Cáncer me pareció interesante traerles la posibilidad de que en este ingreso podamos sentir algo de calidez y de contención y algo de alegría y de felicidad en el marco de que todos estos planetas están retrogradando. Podría decir que a partir del 13 podemos empezar a ver un poquito una luz, que el 15, cuando Mercurio estacione para volver a avanzar directo, va a terminar de consolidarse y va a poder aparecer, ¿no? Se abre una puertita, esto en especial para las personas que tienen una relación muy fuerte en su carta con Géminis y con Virgo,
porque Mercurio es regente de estos dos signos y entonces su retrogradación nos afecta particularmente a las personas que tenemos una relación fuerte con Mercurio en nuestra carta. Pero en cualquier caso, ese ingreso de Vesta en el signo de Cáncer nos va a permitir mirar con un poquito más de cariño a todo esto que pasa en nuestro interior, poder encontrarnos un poco más con el calor propio y vital que hay en poder permanecer adentro, generar un adentro acogedor, cómodo, que nos dé un resguardo, y desde la posibilidad de generar este adentro cómodo que nos dé un resguardo, poder salir afuera con más fluidez y con más potencia. Decía entonces que el 15 estaciona Mercurio, ahí dentro del mismo 15, el 16 ya empieza a avanzar directo nuevamente. Esto da un cierre a este proceso de introspección que se dio en el signo de Virgo. El 17 de septiembre, Venus va a hacer una cuadratura con Júpiter retrógrado, Venus que ya avanza directo en el signo de Leo, en cuadratura con Júpiter que está retrogradando en Tauro. Este es uno de los momentos en donde podemos hacer mucha conciencia de qué es lo que necesitamos para poder ser quienes somos, y que este Júpiter retrógrado quizás puede ir habilitándonos el encuentro con la forma de generar esta materia, esta sustancia, esta leña que necesitamos para poder arder del modo que realmente se corresponde con nuestra esencia. Venus nos anima, Venus en Leo, nos anima a ir en la búsqueda de darle un espacio concreto, material, sustancial, tanto desde la sustancia concreta y material más burda, como desde la sustancia vincular, ese entrelazamiento con otros y con otras que nos permitan aparecer y mostrarnos, ¿no? El vínculo como un lugar en donde algo de lo que yo soy se va a realizar, va a obtener cierta realidad, va a volverse más tangible y más claro. Venus entonces en cuadratura con Júpiter puede empujar un poco a Júpiter a ir a buscar en esa retrogradación, reordenar aquello que nos permita contar con los recursos que necesitamos para ser quienes somos. Recursos, insisto, vinculares y materiales. El 19 de septiembre el Sol va a estar en oposición con Neptuno. Esto va a traer mucha información inconsciente. Es interesante registrar los sueños en esta época, los días anteriores y posteriores, porque pueden ser sueños muy reveladores. Hay mucha conciencia que nos permite ordenar. Una de las cosas más interesantes que hace lo mental sobre el mundo emocional es permitir un orden que haga que allí donde hay cosas estancadas y podridas, que no tienen su fluidez y su movilidad, se pueda algo destrabar y generar mayor fluidez. En esta oposición entre el Sol y Neptuno, esto es lo más interesante que puede suceder. Algo se disuelve, algo se diluye y puede recuperar fluidez. Sí, también puede ser un tránsito que nos traiga mucha confusión, sentirnos perdidos, estar un poco en una nube, adentro de una nube, ¿qué pasó? No entiendo. Esto, la confusión neptuniana apareciendo en un lugar más pequeño y más cotidiano, más del día a día. Es súper interesante también observar durante estos días, esto desde varios días antes, 3-4 días antes hasta 3-4 días después, observar síntomas físicos y pensarlos en relación a lo que trae esta oposición. Observar muy finamente qué es lo que me está diciendo de mi mundo emocional esa enfermedad, ese síntoma. ¿Qué información me aporta? Bueno, muchas gracias por tu sintonía. Nos encontramos nuevamente dentro de 15 días. Esto, que era Mercurio en directo, ahora es bucear la astrología. Búscanos en nuestras redes como Espacio Interior Astrología. La música es de Potlatch y yo soy Sebastián Bru. Si querés podés aportar en espaciointeriorastrología.com.ar.